Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 14º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo una gran amiga, Ana Rangel, que no he tenido todavía la oportunidad de conocerla, pero tengo la sensación de que posiblemente nos podamos conocer muy pronto. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú, Kevin? Feliz de estar Súper, aquí, súper gracias por por la acá. invitación. Te cuento que algo que siempre voy diciéndole a todos los invitados es que aquí en Ecuador, donde estoy actualmente, está haciendo bastante calor. ¿Cómo están Bueno, por aquí, allá? aquí vamos a entrar dentro de poco en otoño, en realidad. Falta todavía unos días, pero full calor también. Aunque creo que diciembre estuvo más agresivo. Wow, wow. No, pero ustedes pasan también por una época de frío, 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 ¿no? Sí, es horrible. Me cuesta acostumbrarme todavía al clima, pero bueno, se hace. Ok, ok. Bueno, entonces, para ya ir empezando, Ana, me gustaría preguntarte eso mismo. ¿Quién es Ana Rangel? Bueno, Ana, soy venezolana, pero ya tengo como unos 5 o 6 años. No, son 6, voy a cumplir 7 años, si no me Ok, equivoco, aquí en Santiago de Chile. Yo me gradué de publicista, me gradué a los 19 años cuando estaba todavía un poco joven. Luego quise estudiar diseño gráfico. No pude completar la carrera por cosas de que, bueno, era muy costosa, crisis país, esos temas. Y ahí me lancé como a la época freelance, donde digamos que hacía posts de redes sociales cuando en aquel momento se ganaba bien haciendo eso. ¿sí? Luego hacía páginas web que no son mi mejor orgullo porque eran como mis primeros pasos en el mundo web y bueno, ahí afinándolos un poco. Y luego decidí probar suerte aquí en Santiago de Chile, porque mi pareja de ese momento se le había salido la oportunidad de venir para acá, emigramos juntos y de ahí me desenvolví como a la parte de UX como tal. Pues. Ahí empezó todo cuando me mudé en Chile. Soy súper fanática de las cosas geek, del anime, mi perrita se llama Harley, por Harley Quinn de Batman, Ok, así de fan soy. Y eso, streamer en Twitch también, tengo una wow. comunidad de devs que se llama UX Core Rangel y no son UX, soy la única UX, soy yo y todos los demás son devs, pero ellos escogieron ese nombre en mi defensa. Sí, ok. Oye, cuéntame un poquito más, en qué momento llegas a conocer a más devs de lo que tú eres, bueno, eras publicista? ¿Cómo va creciendo tu carrera y cómo regresamos años atrás y cuéntame cómo empezó, ¿no? Y hoy en día te desempeñas como una UX. Mira, fue cosa de la vida. Sinceramente fue la vida que me fue empujando. De Ok, hecho, si me hago retrospectiva hacia atrás, yo ni muerta quería trabajar con el diseño web. Como que decía, no, eso no es lo mío, no me interesaba. Como que lo mío era más la parte diseño gráfico, hacer logos y esa parte. Pero la vida me fue empujando porque mientras estudiaba diseño gráfico, mi pareja en ese momento me dijo, no quieres trabajar conmigo, necesitamos un diseñador, pero también hacemos páginas web. Y yo decía, pues vamos a hacerlo, pues trabajo es trabajo y decidí intentarlo. Y terminé metiendo en el mundo web, o sea, digamos que en ese momento de UI, pero de verdad es que no eran mis mejores diseños. Luego cuando emigré acá en Chile fue donde descubrí que estaba como el mundo, bueno, no el mundo, el rol del UX designer. Mi primer trabajo, o sea, yo postulé a todo lo que era diseño gráfico, o sea, hasta community manager, todo postulaba lo que vea porque quería conseguir trabajo primero. ok. Y en ese momento fue que me dijeron, aquí el rol que tú estás buscando es de UX designer, que se encarga de hacer aplicaciones, toda esta parte. Y yo, bueno, mira, no debe ser tan complicado, debe ser como todo, pero más orientado a dispositivos y páginas web. Y dije, nada, ¿qué tanto? Era así súper trainee en ese momento, pero ignorante también. Y mi primer trabajo aquí en Chile fue en una minera. Entonces, como que el desafío era de un nuevo país, nuevas costumbres, una cultura distinta y minería de minerales, no de criptomonedas, por si acaso. Ok. Era como aprender algo que en mi vida había hablado. O sea, nada sobre minerales y todo eso era complicado. Entonces ahí, nada, me aventuré, me dieron la oportunidad. Sabían que era junior en ese momento. Y un día un feedback que me dio mi ex jefe de ese momento me dijo, necesito que te pongas un poco más pilas y que te pongas a hacer un curso de UX, te hace faltan ciertos términos, estas cositas, y ahí me animé y me lancé a un bootcamp de aquella época, que todavía los bootcamps no estaban tan de moda como estuvieron después de la pandemia. Y me lancé al mundo de UX y ahí fue donde realmente entendí lo que conllevaba la experiencia del usuario, la diferencia entre user interface, el tema de estrategia, test de usabilidad, todos estos términos. Y ahí fui creciendo después de cuando ya llegué como a mi tope ahí. No era malo, era un buen lugar la startup, pero ya yo buscaba más crecimiento.
Busqué un trabajo en un banco acá en Chile, un banco Ripley. Ahí crecí, yo siempre en todas mis entrevistas cuando me preguntan mi experiencia, yo les digo, el Banco Ripley fue como la escuela militar. Y después ahí entré a una empresa más grande, más al sector TI, que era Cencosud, si lo conocen. Eso sí, Ripley fue la escuela militar, Cencosud era la guerra. Era como más fuerte y me llevé un montón de conocimiento de ahí, pues. Y así fui como empujándome hasta estar donde estoy en Globan. Súper, súper, Ana. Oye, Ana, me hablaste sobre unos términos y me surgieron unas preguntas. El primero es prácticamente el boot, ¿sí? Porque sí hay por ahí en internet, siempre hay el mito de que los bootcamp, ok, en unas ocasiones te pueden brindar lo suficiente como para aprender mucho en poco tiempo. Pero en otros también hay otras partes de personas que dicen, bueno, no puedes ser experto del 0 a 100 a ninja en 2 días, ¿no? Y hay mucha gente que cae en esto tal vez y después es donde se te chocan contra la pared, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas personas que salen en esas publicidades, porque estamos llenos de eso hoy en día y tienen esa duda? Y también me gustaría que des tu opinión acerca de los bootcamp al día de hoy. Bueno, para contestar sobre las publicidades en sí, que no crean ese tipo de publicidades porque no es así. Es que no solamente en lo que sea cualquier área de tecnología, de UX, desarrollo, yo he visto eso hasta en aprende inglés en 3 meses. Como, no, De tu eso propio no jefe. es así, no funcionan así las cosas en ningún rubro. O sea, puede ser que en unos meses aprendas a ciertos términos, puedas manejar ciertas herramientas, sí, pero así como salir UX designer así con toda la ley para enfrentarte a un stakeholder y sacar todo un producto tú, no, eso no es así, es una completa mentira. De una vez le digo, lo que da, no quiero decir que es una cuestión de tiempo, es cuestión de que tú practiques los conocimientos que vas adquiriendo, ya sea en un bootcamp o tú de manera autónoma o con cursos online. Es la práctica lo que te va dando la experiencia también. Ok. Ya estando en distintos trabajos, entornos laborales, haciendo networking, viendo lo que otras personas van haciendo, hablando con la gente, preguntándoles sobre sus experiencias, porque todos tenemos experiencias distintas. O sea, yo puedo tener un tipo de experiencia y otra persona que es designer ha tenido una completamente distinta. Y eso también equivale que también es la constancia de la persona lo que también determina su evolución y la subida de este seniority, por así decirlo. Yo he conocido gente que tiene 10 años en un puesto laboral y se sienten tan cómodos que no buscan más allá de ese crecimiento nivel jerárquico o de conocimiento, por así decirlo. Y está bien, o sea, uno no dice que esté bien o mal, Claro. depende de cada uno, yo creo que es respetable. Y he visto gente que en unos meses sube muy rápido de seniority porque sabe manejarse muy bien, porque también hay un tema que no son solo las habilidades técnicas, sino que las habilidades blandas. Las habilidades blandas quiere decir cómo tú te desenvuelves en un equipo, cómo tú defiendes tu idea, cómo tú recibes las críticas también, porque en este mundo del TI estamos expuestos 100% a las críticas tanto de nuestros compañeros como de gente de otros roles, como la del stakeholder también. Entonces eso es algo que, actitudes que uno va amoldando según uno vaya enfrentando los desafíos constantemente de la carrera. Y con respecto a lo que tiene que ver con mi opinión de los bootcamp hoy en día, la verdad es que es un poco... Hace un tiempo yo era de las que, oye, no, haz curso en tal lugar, en tal parte, porque yo vengo de un bootcamp. Y en ese momento yo siento que a mí me ayudó un montón y quedé maravillada y de hecho hice varios bootcamps de distintos niveles de UX. Pero después me di cuenta que empezó después de pandemia, después de esta famosa burbuja que, bueno, entramos todos a nuestras casas y los negocios dijeron hay que automatizar todo, necesitamos más devs, más diseñadores y por eso los sueldos se dispararon, la gente gastaba mucho más, pero ya las cosas han cambiado, es la post-pandemia y todo eso como que se acaba, y la gente vuelve a salir a la calle, las empresas se dieron cuenta que sobrecontrataron mucha gente y empezó esta ola de despidos. Pasa que los bootcamp se aprovecharon un poco de esta burbuja económica, por así decirlo, de este boom de los roles y se tomaron de un poco de la realidad de otros que automáticamente alguien salía y lo tomaban. Están inflándose un poquito el mercado porque hay mucha gente que cree estas historias. Y ahorita estamos en un punto que se está sobresaturando el mercado. O sea, digamos que ya ha pasado un poco esta crisis. Creo que hace 2 años estaba mucho más fuerte el tema de encontrar trabajo, tanto para alguien que era senior como para alguien que era junior.
y eso también impactó en cambiar los sueldos. O sea, ya un senior no ganaba lo mismo porque un junior cobraba más barato, entonces eso hizo que se regularan de nuevo los sueldos. Un montón de cosas, y les digo que los bootcamp hoy en día están, creo que, un poco más preocupados en vender una idea o esta especie de fantasía. No les digo que sea imposible, sí se gana bien trabajando en este entorno laboral, sí trabajo desde mi casa, pero eso es algo que ha sido un poco constancia de yo buscar mi crecimiento. No es que eso está a la vuelta de la esquina, porque también, así como yo, hay otras personas que están optando por ese mismo puesto laboral, y eso hace que sea más complicado. Sobre todo porque ahora se nos pide, también cambió el tema de los roles. O sea, antes existía el UX Research, un UI Designer, un UX Designer, Pro Designer, y tú ibas a las empresas, al menos grandes, y estaban bien específicos los roles y había muchos diseñadores. Hoy en día las empresas han recortado eso y están pidiendo a personas más unicornios, los famosos UX unicorns, o roles más generalistas. Y entonces eso también es algo que deben tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Creo que en la parte de los desarrolladores, yo que tengo una comunidad de desarrollos, veo ese mismo fenómeno en ellos que piden ahora los full stack. Ya no están pidiendo tanto frontend y backend. Ahora las empresas no, necesito un full stack, y ellos también de cierta forma les toca adaptarse. No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Oye, y sí es verdad lo que dices, o sea, no viene todo de la noche a la mañana, tiene que existir algún esfuerzo, tiene que existir alguna disciplina, alguna constancia hasta para poder aprender, y dicen que el maestro, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que siempre lo veo. Por ejemplo, en mi caso, cuántos años llevo tranquilamente aquí, podría decir que llevo casi 7 años en el mundo del desarrollo, pero no me puedo imaginar en el 2016 cuando empecé que iba a estar hoy aquí. O sea, es como que todo fue un esfuerzo de cada uno, y hoy en día tú sientes eso. Alguna vez pensé y dije, ok, muchas personas, tal vez familiares, amigos, me preguntaban, yo, uno por apoyar siempre vio el inicio, pero las ganas es de querer, de entender, poder también dar uno más de sí, porque entiendo que así como yo, tal vez tú pasaste en algún momento, diste la milla extra, que es la famosa un poquito más, sí, para estar, no por una empresa, sino por ti, ¿no? Por ti, como para decir, ok, tengo que aprender esto y necesito salir adelante, y bueno, vamos con ello, ¿sí? Y vamos a aprender. Sales de esa zona de confort, de esa procrastinación. Pero totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Ana. Oye, y me entra otra consulta, que sé que andas activa en tema de las comunidades, así que cuéntame en qué momento de tu vida nacen o conoces las comunidades, porque eso no lo hemos visto ahorita. Es una historia bastante graciosa. Algunos dicen que inspiradora. Bueno, hay una parte de la historia que me salté. A ver. Entre Senkosugi y Globan bueno, yo fui parte de esta ola de despidos también, de donde estaba muy difícil el mercado. Así son los negocios, así es este mundo enterprise, por así decirlo, pues. A veces estamos como nuestro mejor peak y de repente como que, mira, no, tienes que volver a empezar, o te toca como cambiar tu perspectiva. Y recibí un despido, y para mí eso fue una época muy dura, porque fue como un día para otro. ¿Cómo voy a afrontar esto? Mira, es que yo casi que me hago una brujería encima de todo, porque esa misma semana me robaron mi teléfono. Wow. Mi papá estaba en una batalla con el cáncer, entonces yo estuve como... Fue una época, esos últimos meses de ese año 2023 fueron terribles, fueron muy difíciles para mí. Pero también fue una época que me permitió rediseñarme, por así decirlo. Porque dije, nada, mientras trataba de postular, no había muchas vacantes de UX, dije, ¿qué puedo hacer yo en este minuto? Nada, lanzarme de nuevo a los freelance. Por eso me adapté a las circunstancias. Dije, necesito pagar cuentas, necesito resolver esto. Lancé mi curso de inteligencia artificial en el siguiente año. Me puse a dar full freelance. Y vi una oportunidad muy interesante en el tema de las redes sociales, porque ya yo creaba contenido antes en Instagram, pero era como un pasatiempo, así como, por compartir conocimiento. Dije, voy a retomar el tema de las redes sociales, porque siempre me habían dicho que el networking es algo súper importante que hay que hacer. Este mundo del TI, aunque vivamos en países diferentes, es muy chiquito, es muy pequeñito. Sobre todo aquí en Chile, por lo menos en particular, siempre como que uno trabaja en una empresa y resulta que se lo encontró en otra empresa, y dije, nada, me voy a meter en el mundo para hacer networking. Yo comencé a asistir a otros meetups. En aquel momento, recién despedida, me acuerdo que fui a una meetup en Globan, que es de la Andrea Monsalve, de UX Friend. Ella creo que tenía un cierre de temporada y lo fue a hacer en Globan, lo grabó en Globan, y me permitió que hubiera gente, y me dijo, vente y aquí haces networking y vemos cómo hacemos.
Y fui. Y dicho y hecho realmente ese momento, yo conocí a la persona que vio mi perfil, porque yo hablo mucho en las reuniones, como que digo, y tal cosa, y por qué no esto. Y aquí como que mi primera reflexión, el que me está escuchando, participe en los networking, hablen con la gente. Yo sé que hay veces es difícil cuando uno tiene una personalidad un poquito más cerrada, pero bueno, de a poquito uno se va abriendo. Y ahí conocí a alguien que se interesó en mi perfil y dijo, vamos a hacerte una entrevista aquí en Globan. Y yo dije, ya la hice. Fue un proceso larguísimo. La otra tip que les digo es que esto toma tiempo, los procesos toman mucho tiempo. Y en paralelo en eso también estuve como viendo, ¿por qué no me lanzo a hacer stream? Específicamente, porque yo quería como primero meterme, o sea, ya estaba en Instagram, luego me fui a YouTube. Y dije, ¿por qué no probamos Twitch? Ok. Fue porque mi expareja de ese momento era muy fan de Midudev. Bueno, es muy fan de Midudev, no está muerto. Ok. Y él me dijo, ¿por qué no pruebas en Twitch y das en vivos del UX? Y yo, ¿quién me va a querer ver a mí hablando de UX? Porque el público de Twitch es desarrollador. Muy pocos diseñadores están ahí. O son ilustradores, o es desarrollo, o es videojuegos. Ahí no hay más que hacer, o otro tipo de cosas que no iba a entrar, obviamente. Y dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Vamos a intentarlo. También analicé que la mayoría de los creadores de contenido de UX están en YouTube. Entonces piénsate que si yo creaba contenido para YouTube tenía que competir con otro tipo de creadores. Y dije, Totalmente. vi una oportunidad de nicho ahí interesante. Porque siempre me llevo bien con los devs y dije, vamos a intentarlo. Y me acuerdo del primer día de mi stream, yo lo postergaba así como que no, todavía no. Diseñé mis overlay, todo así así con Muy mucho cariño. profesional. Sí, como que dije, no, yo lo voy a hacer bien. Nada de eso lo usé al final, o sea, lo cambié como a los meses. Y me lancé a hacer mi primer stream, tuve a 20 personas, que para mí en ese momento era como, 20 personas vinieron a verme, yo pensaba que nadie se iba a conectar. O sea, hay veces que alguien está empezando, tiene 1 o 2 personas, tu mamá, una cosa así. Y me gustó, pero nada, fue un tema de que cada vez que tenía stream como que me ponía nerviosa y decía, mejor no voy, pero vamos a hacerlo. De a poquito fue quitándome esos miedos y la verdad es que eso me ayudó un montón a aprender a expresarme mejor, a hablar mejor. Hay gente un poquito trolera en Twitch y eso también igual te ayuda como cuando tú estás en reuniones y pase algo, supongamos que no esté en los planes, algún accidente, como que eso me ha ayudado a entrenarme a cómo controlar situaciones difíciles mientras estoy mostrando algo en vivo. Muchas veces me he equivocado 1000 veces en vivo, hasta me trabo al hablar. Pero me gustó mucho y de repente empezaron a sumarse 1, 2, 3, 4, 5 devs y hicimos comunidad. También pasó que conocí a la gente de JavaScript Chile aquí, los que hacen la YesCon de Chile, uno de los eventos como más grandes de tecnología acá, que es hecho en comunidad. Un día alguien me dijo, oye, ¿tú no quieres enseñarle Figma a los de JavaScript Chile, que ellos están en la YesCon? Y yo, bueno, ¿por qué no? Yo estaba en ese momento como, solo quiero conocer gente. Y se me ocurrió un día de hacer un en vivo. Hasta eso seguía el proceso de Globan, ¿no? Sí, el proceso de Globan seguía en paralelo. Ok. Y dije, vamos a hacer la página web de JavaScript de la YesCon en vivo. Y se corrió la voz y conocí a la gente, empezó a sumarse de a poco y todos eran devs y se interesaban mucho en verme diseñar. Yo también aprendí mucho en el área del desarrollo. Ellos trataron de enseñarme un poquito de código. Tengo ahí un ladito Super. escondido. No es mucho, pero ahí. Una cosa llevó a la otra. Los de la YesCon me reclutaron como miembro del staff porque les gustó como que yo me atreví sin yo pedírselos a hacer esto. Wow. Y de ahí empezaron a venir todas las cosas. Empezaron a venir más gente a los streams. El Instagram creció más. Me lancé a hacer charlista en Nerdiala y todo eso. En moraleja, de verdad que ha sido un proceso increíble, que yo creo que no es por menospreciar a las empresas te dan su experiencia, pero cuando uno está fuera de las empresas y hace este tipo de cosas como lanzarte speaker, preparar una charla, hacer un podcast, te da otro tipo de experiencias, aparte de que conoces otras personas que después te van a recordar a ti y el día de mañana esas personas pueden ser las que te digan, oye, hay una vacante aquí en mi empresa, no lo quieres intentar, no te quieres lanzar, y te refieren y eso hace mucho la diferencia. Y Globan me dio efectivamente la prueba técnica. Siempre fue muy transparente Globan conmigo. Me dijo, nos gusta tu perfil, pero en este minuto no tenemos cliente habilitado. Pero igual queremos hacer el proceso contigo
y si sale algo, ya lo hiciste. Y yo dije, listo. Fue una semana donde me mandaron mi prueba técnica. Yo no dormí, yo no comía, yo solo pensaba en hacer bien esa prueba técnica porque quería hacer el trabajo. Me fue bien, pero pasaron los meses, no había cliente, no había cliente, no había cliente. Y Globan recién, miren, yo tuve mi primera interacción con Globan en octubre y Globan me contrató en junio del siguiente año. Entonces, durante todo ese tiempo fue puro cultivar mi lado comunidad, conocer gente. Estuve un tiempo en una startup como UX Engineer, entre comillas, donde yo tenía que codear mis propios diseños. Hice un poquito de backend ahí, con unos correos yo los programé y los hice funcionar y yo estaba así, no entiendo este mundo oscuro. Pero mi tele con mucha paciencia me explicaba y fue bastante agradable esa experiencia en paralelo. Fue un crecimiento. Una época, bien, no es que yo ganaba muchísimo dinero, pero igual no me arrepiento de haber hecho todas estas cosas porque me trajo otro tipo de retribuciones, más contactos, otro tipo de experiencia. Tengo otro tipo de habilidades blandas. Ha sido maravilloso, doloroso, pero maravilloso en ciertos puntos. Oye, súper, súper interesante. Oye, mira, me surgió otra pregunta que ya lo llevas nombrando varias veces. Desarrolladores, ¿ok? Veo que estás en un mundo con muchos desarrolladores a la mano. Es más, desde que un comienzo que empezaste a hablar de tu presentación, lo que es el tema de tu comunidad, también hay desarrolladores. A ti, como Andrea Ranger, te puedo preguntar, o sea, ¿qué piensas a futuro? ¿Crees que tú te vayas a orientar un poco al desarrollo? Hoy en día, ¿has podido tener algún proyecto? ¿Has podido tocar alguna línea de código? ¿O cómo te ves de aquí en unos años? No, sí, como te decía en esa época de Twitch, los chicos me intentaron ayudar a desarrollar. De hecho, a mí se me ocurrió la brillante idea de que mi portafolio lo diseñé en vivo y dije, lo voy a programar en vivo. Y ellos, por supuesto, me vieron sufrir en vivo. No sabía nada, nada de eso. O sea, yo hice cursos de HTML, CSS y ya, como cualquier persona ingenua, cuando se lanza a codear se encuentra con que no es tan así, pues. Y creo que a raíz de ese proyecto nació la comunidad porque empezaron a lanzar PRs porque mi portafolio es open source. Hoy en día, en ese momento lo era y sigue siéndolo. Y me quedé impresionada con cómo ellos me decían, Ana, gracias por darme la oportunidad de contribuir en tu proyecto. Nunca había lanzado una PR y fue muy lindo, o sea, junior, senior y gente así que me decían, vamos a hacer esto, me dan ideas. Hasta el día de hoy ellos siguen metiéndole código a ese proyecto que es con CSS Vanilla. Y digo, a ustedes les encanta sufrir también, no usan librerías, o sea, sí las usan, pero tratan de no hacerlo porque quieren practicar también. A mí me gusta, lo que no me gusta es cuando no compila el código. Wow. Ahí es cuando digo, no, mejor no, por esto no me fui para el lado del desarrollo. Pero yo creo que, respondiendo un poco en paralelo, más que a mí y también al que esté viendo esto, le digo que el UX ha mutado y hoy en día no basta ser solo UX o solo saber diseñar. Hoy en día nuestros roles se empiezan a fusionar un poco, en el sentido de que ya ahora nos piden saber código en algunos casos y a veces nos piden también hacer de product managers y cosas. Entonces ahí es donde nace como estos famosos nuevos roles que se llama el UX Engineer, que se vuelve como una especie de UI con conocimiento de desarrollo, pero sabe maquetar sus diseños. Entonces, para mí el futuro del UX se va a mutar o para allá o para ser el famoso Product Designer, que es una digievolución del UX, pero con conocimientos de gente de producto, porque tienen que ver el tema del valor, de lo que estamos diseñando, cómo va a aportar esto al negocio, gana dinero o pierde dinero, ya una parte distinta, pues. Entonces, hoy en día los roles se van a estar yendo un poco más para allá si quieres seguir ascendiendo y si quieres obviamente percibir obviamente un poco más de dinero. Es más difícil, sí. Creo que los frontend podrían mutar un poco más a ese lado si les gusta el tema del front, porque hay gente que no le gusta mucho eso, a hacerse un poco más experto en design system, pero saben cómo implementar un design system o saben cómo se comportan ciertos componentes. Entonces eso hoy en día es un poco más valorado. A mí, si me lo preguntas a mí, yo ya intenté codear. Me gusta, pero no creo que sea mi especialidad, sinceramente. No es algo que yo digo, no me fascina tanto como para perder un poquito de años de vida allí. Pero es por un tema de que, de verdad, el que sabe de eso, yo creo que es un crack. En serio. Yo me estoy yendo más por el lado de Product Design específicamente, de estrategia de producto y eso. Pero igual sí quiero aprender un poco más de código,
pero por hobby ya, no es porque quiera. Y creo que es importante en nuestro rol saber un poco cómo impacta ciertas cosas, en este caso a los desarrolladores, a ser más consciente a la hora de diseñar y a saber hablar su idioma, por así decirlo. O sea, no tener este famoso llegas con el diseño y el de es problema de él cómo lo hacen. No, ese concepto es completamente erróneo. Y eso he descubierto, y otros colegas que he visto que se han metido más en el mundo dev, maquetando solamente maquetando, han dado cuenta que esto no es tan así. O sea, hay un tema de comunicación ahí que nosotros descubrimos que es importante tener, pero es porque ya sufrimos y ya sabemos un poco, porque el dev sabe, lo sufre mucho más, que cómo esto impacta, pues. Entonces, eso es un poquito de mi lado lo que veo en mi futuro y que le recomiendo a los demás que tengan conciencia también, pues si se quieren especializar aún más. Oye, genial, genial. Oye, para ya ir acabando este tópico, me gustaría que a las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, pues nos des un consejo para esos momentos en los que claramente tú pudiste pasar, que es el llamado layoff, que es un despido rápido que uno no se lo espera, y cómo poder levantarse de eso y poder buscar nuevas oportunidades. Uy, primero que yo sé que es difícil, es duro. Es muy duro porque uno, sobre todo cuando uno no se lo espera, cuando es así de un día para otro, es triste, uno se siente mal. Sinceramente uno, ya, es trabajo, sí, pero a veces, bueno, porque yo amaba mi trabajo y tenía muy buenos amigos y fue como, ok, ahora tengo que cambiar. Yo les recomiendo que busquen mucho apoyo, primero de sus seres queridos, pues. O sea, mi red de apoyo en ese punto, mis amigos, mi expareja de ese momento, las personas que estaban cercanos, me ayudaron mucho emocionalmente a salir de eso. Sobre todo porque yo, lo que te decía, tenía en paralelo una situación familiar bien fuerte que mi trabajo era mi refugio. Claro. Sean políticos. Sí o sí tienen que pasar porque ustedes no saben el día de mañana si esa empresa los vuelve a llamar por alguna razón. Ha pasado. De verdad que sí lo he visto y sí ha pasado. Políticos, a veces las empresas lo hacen, quién sabe por qué lo hacen, algunos lo hacen porque de verdad hay una crisis y nada, es dinero, somos recursos, a veces lastimosamente, como más duro que suene, y hay que ser político, como que no reaccionen mal, como ya bueno, déjenlo ir, muchas gracias por la experiencia, si pueden, pidan feedback, siempre es bueno salir por la puerta grande de una empresa. Por lo mismo que les digo, o sea, este mundo es muy chiquito, el mundo de la tecnología es muy pequeño, entonces cuando uno sale peleado, con malos ratos, se puede llegarle oídos a alguien más. Entonces, como consejo político, por más difícil que sea, sean políticos, se pueden feedbackarlo. Y adelante, busquen también mejorar. Yo lo primero que yo hice en ese momento también hice muchos cursos de inteligencia artificial para aplicarlo en mi lado UX, porque en ese momento vi que era lo que era más tendencia. Me puse a estudiar muchísimo, que si ustedes, no sé, piensan que les falta, no sé, aprender de Figma, háganse un curso mejor de Figma para subir esa skill. Si son devs, ¿qué otro tipo de lenguaje puedo aprender para yo mantenerme más en tendencia? O sea, estudien full y nada, apliquen hasta que algo sale, tarde o temprano sale, pero no desistir, de verdad que eso es lo más difícil que a uno le toca. Súper, súper, Ana. Oye, bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente hablar sobre la tecnología y el AI. Me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy sobre este mito, porque dicen que nos van a reemplazar a todos los profesionales. Mira, hoy en día, en este minuto, está lejos de reemplazarnos, pero obviamente la IA llegó y lo cambió todo. Yo de hecho hice una charla sobre eso, exactamente de eso mismo. Y había una pregunta, me decían, ¿la IA nos va a reemplazar? Y yo en ese momento dije, sí. Y la gente se quedó como que, ¿cómo así? Si todo el mundo siempre dice que no, que estemos tranquilos. No quiere decir que nos reemplace a nosotros exactamente, pero la IA, no podemos ignorar que la IA automatiza y agiliza muchas cosas que antes se hacían manualmente. Pero esto siempre ha pasado en la historia de la humanidad, desde que ya se inventó la rueda y empezó a evolucionar la tecnología y todo esto. O sea, hay un ejemplo muy claro que yo doy, que es cuando, ahorita no recuerdo en qué época exactamente, pero hace varios años atrás existía el ascensor y había una persona que apretaba los botones y eso era un trabajo. Okay. Después el ascensor automatizó este tema de apretar los botones y ya la gente por sí sola lo podía hacer. Entonces nadie más volvió a tener el trabajo de apretar los botones, se extinguió ese puesto de trabajo.
Lo mismo pasó cuando, creo que fue con las máquinas de coser. La industria se manejaba mucho por la mano de obra de las personas cosiendo, obviamente tomaba mucho más tiempo. Cuando se inventaron las máquinas de coser, la gente se volvió loca. Decían que no, ¿cómo era posible? Nos van a reemplazar, que esto, que es del diablo y la cosa. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente se tuvo que adaptar. Entonces, este miedo de que nos van a reemplazar es una respuesta a que el cerebro humano, cuando hay algo desconocido que viene a cambiarlo todo, no, digamos normal que nos sintamos asustados porque es algo nuevo y desconocido. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a manejar estas herramientas, porque también, así como hay roles que se van a extinguir inevitablemente, también va a haber roles que van a nacer. Hoy en día hay personas que están buscando que sean especialistas en inteligencia artificial. Ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero sé que están buscando AI Engineer, cosas así. Entonces eso equivale a que se abre un campo nuevo donde nosotros tenemos que montarnos en la ola y aprender a utilizar estas herramientas. Más allá de, obviamente, de pedirle, oye, ¿cuáles son estas recetas a ChatGPT? Es cómo funciona la IA y cómo esta IA la podemos utilizar para nosotros ser mejores en nuestros productos. En el caso de un dev, cómo puede agilizar de manera obviamente ética si necesito resolver algún bug o, bueno, no sé, estoy hablando ahorita un poco de la ignorancia, o cómo puedo resolver esta cosa, o cómo puedo hacer esto con Astro si quieres resolver. Entonces, cómo nosotros agilizamos ese tema de resolver problemáticas que la IA nos ayuda, y también cómo la IA puede aplicarse al desarrollo de nuevos productos. Hoy en día la gente está desarrollando productos que sean con AI, que agilizan procesos muy largos, con papeleos, no lo sé, muchas cosas que se pueden venir. Y nosotros como que estamos, si nos quedamos asustados y pegados, ignorando que la IA va a morir, no, ya llegó, ya se quedó y tenemos que mantenernos muy pilas en eso. Mi recomendación es que se mantengan al tanto de lo que las grandes empresas están haciendo con inteligencia artificial, de lo que las personas están lanzando a nivel de artículos en comunidades, charlas de inteligencia artificial. Manténganse siempre al día y aprovechen que más bien esta ola está todavía, ya está pasando un poco el nivel de expectativa de la IA y se están dando cuenta que las cosas no van a ser tan rápido como parecían ser. Pero obviamente uno no se puede quedar atrás. Yo creo que, sí, si me preguntas, ¿va a reemplazar puestos de trabajo? Inevitablemente sí, porque así es la tecnología, así es la evolución. Pero está en nosotros, obviamente, adaptarnos y decir, ok, ¿cómo puedo yo no quedarme atrás? Tenemos que evolucionar con esto y hacerla amiga de nosotros, o sea, incorporarla en nuestro set de herramientas, así como Figma es una herramienta que yo utilizo para esto, la IA es una herramienta que yo utilizo para agilizar mis propios procesos y no quedarme atrás. Aparte que las IAs resuelven este tipo de cosas. Oye, me dicen, pero tú puedes hoy en día hacer con X herramienta una interfaz y no necesitas un diseñador. Puede ser, sí, es verdad. Hay gente que puede sacar un MVP sin mucho drama. Sí. Pero después que lances ese MVP vas a necesitar a alguien que tenga el suficiente conocimiento para luego hacer que ese producto sea escalable. Se mantenga, exacto. Sea mantenible, exactamente. Vas a necesitar al dev que te arregle el código loco que vas a tener ahí, porque te van a surgir casuísticas, te van a hacer nuevos casos de uso que la IA en algún momento no va a poder todavía soportar, y van a necesitar a alguien experto en esa área para resolver la problemática, así como van a necesitar un diseñador que tenga que ir a entrevistar a tus usuarios para entender mejor la problemática y hacer que tu producto funcione de mejor manera. Entonces, esa es la clave de estas cosas. Súper, Ana. Oye, ahora démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué piensas de las empresas que no se actualicen a la AI en el futuro. Mira, en parte las entiendo, porque todavía hay un vacío legal con la inteligencia artificial. O sea, hay un tema de que bien si la IA se alimenta de la información que nosotros le damos, y obviamente aquí explotó un tema de derechos de autor, de confidencialidad y un montón de cosas. Entonces uno cuando usa la IA tiene que ser cuidadoso con lo que le está colocando, porque si no una demanda puede ser muy terrible. Entonces las empresas yo siento que están cerradas a ese cambio un poco por este mismo tema de que hay muchos vacíos legales todavía como para justificar el uso de esta IA. Yo creo que sí le ven el potencial, pero no se sienten seguras todavía, y algunas obviamente ya venían un poco atrasadas con estos procesos de agilidad, de Scrum o de UX y estas cosas, todavía ya están un poco atrás. Y bueno, es comprensible porque también está sacando a alguien de su zona de confort, como te digo, que es lo que decía, hay gente que se reniega a salir de la zona de confort, pero
en algún momento ellos van a tener que ceder, porque es como todo, como Blockbuster, que creo que Netflix les había dicho y eso, ellos no querían cambiar y mira, Blockbuster pasó de ser una empresa top así, número uno en tema de renta de películas y quebró de un momento para otro porque vino el tema de estas plataformas de streaming. Lo mismo le puede pasar a las empresas y ellas en algún punto se van a ver obligadas a emigrar a estas cosas, porque va a venir alguien más grande y se las va a comer, por así decirlo, pues. Pero yo creo que por un tema también de legal que le encuentro lógica y sentido de que, mira, que ya hasta con la IA le pueden poner la cara de uno y hacer cosas ilícitas con tu rostro. Entonces, todavía mientras no existe ese proceso de regulación, entiendo por qué algunas empresas están reacias a ese cambio todavía. Pues. Súper, Ana. Oye, bueno, vamos pasando a lo que es el tema principal, que es prácticamente adaptarse o desaparecer como UX en el mundo de un cambio constante. Y lo primero que quiero es que me definas qué es UX para la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. ¿Y por qué estudiar UX hoy en día? El UX, como bien dicen sus letras, es User Experience en inglés, la experiencia del usuario. El UX es todo en un producto, porque básicamente la gente que consume un producto lo hace para resolver una problemática o por entretenimiento, para automatizar procesos. De ahí nació todo este tema del UX, que realmente es algo que conlleva muchos años. Y no es solamente diseñar y hacer cosas bonitas, es parte de. Pero también hay un tema de que yo podré tener una aplicación muy bella, pero si esa aplicación no me está funcionando o se tarda X tiempo en procesar, no sé, un proceso de compra, estoy teniendo mal UX. Y las personas siempre se llevan esa experiencia, lo van a tener en sus memorias y van a decir, no, esta aplicación no funciona, yo que voy a estar consumiendo esto y se van. Entonces el UX es súper importante que esté presente en todo lo que hacemos, no solo en plataformas digitales o productos digitales. Cuando tú vas a un restaurante y te atienden mal o la comida era pésima y de paso era caro, te estás llevando una mala experiencia y nunca más vas a regresar a ese lugar, ¿cierto? En cambio, claro, si te dan una buena atención, buenos precios, la comida es de calidad, digo, oye, no, me trataron súper bien, vas a recomendar ese restaurante posiblemente. Entonces ahí es donde va la parte de experiencia de usuario que algunas personas subestiman un poco, pero tarde o temprano es parte de, tienen que retomarlo. ¿Vale la pena estudiar UX hoy en día? Sí, pero no es la tendencia que era antes, que todo el mundo contrataba un UX. Por un tema de que el mercado volvió a cambiar. Entonces ese rol está siendo un poco menos relevante, desgraciadamente, para algunos porque están un poco más pendientes de o hacer mantenimiento de sus plataformas a nivel de código y lo que podían hacer 10 UX, se dieron cuenta de no, vamos a poner a 3 UX a que lo haga en vez de todas estas personas, pues, y ellos ven cómo se distribuyen. Entonces uno tiene que adaptar, como bien dice el título de esto, y no quedarse solamente con una área específica. Tampoco les digo que se hagan expertos en todo, pero siempre es bueno tener una noción de cada una de las áreas que toca esta parte de experiencia de usuario y de diseño específicamente. Bien, a lo mejor hay personas que no saben diseñar y les cuesta mucho y eso, pero al menos entienden que manejar por lo menos lo básico del Figma va a ser importante y me puede hacer un diferenciador con otro diseñador. Entonces, más que nada, como que sí vale la pena, pero piénsense que esto es un mundo bastante duro, donde tenemos que saber discutir o debatir, mejor dicho, con nuestros propios equipos, a saber cómo enfrentarse a un stakeholder y decirles, no, yo no quiero eso, yo quiero el logo más grande y no me importa lo que opines. Es como, ok, respirar profundo, saber cómo negociar. Es que es así. Hacer entender. Sí, es mucho de hacer entender a los demás como tu rol y tú escuchar a los demás también. Siempre les digo, o sea, yo quiero ser escuchada, pero si yo no escucho al otro, ¿cómo puedo pedir lo mismo? Pues, claro. Entonces sí vale la pena, pero no es lo que pintan normalmente, no es lo que romantizan las demás personas. En estos días subí un reel, hace como 2-3 semanas, donde decía, sí, todo el mundo quiere ser UX y ponía todas las cosas que realmente a uno le pasan al día a día. Bueno, yo lo exageré un poco, es verdad. Pero muchos de los comentarios me decían, es verdad, me siento así, estás rompiendo el silencio. Es como, ¿por qué es así? No es un trabajo fácil, ninguno de estos roles en TI es fácil. Cada uno tiene como que enfrentar de distinta manera esto. Pero si es algo que a ti te gusta, si es algo con lo que te identificas. Si lo haces solo por dinero, la verdad no es nada recomendado que aprendas UX ni desarrollo tampoco.
Si lo vas a hacer solo por dinero, si lo haces porque te llama la atención, obviamente sabes que hay una remuneración en algún momento, o sea, bastante adecuada. Tenemos la comodidad del trabajo remoto y toda esta parte, pero haciendo conciencia de que de verdad te tiene que gustar esto, o sea, tienes que mostrarte interesado en esto y que por lo menos te parezca interesante, pues, porque si no te quedas estancado y te vas a frustrar. Súper, súper, Ana. Oye, y bueno, pongámonos en contexto de que una de las personas que nos está viendo, nos está escuchando, quiere empezar la carrera de diseño. ¿Cómo sería el aprendizaje para llegar a esto? Porque sabemos que hoy en día, bueno, por mi experiencia y lo que pasé en la universidad, no existe una carrera de UX, sino que tú te especializas después. Hay otra cosa que también es muy llamado o muy confundido a la gente, que el diseñador gráfico es el UX. Entonces, ¿cómo puedes decirle a las personas que tendrían que crear una carrera para poder llegar a ser un UX? ¿Qué deberían estudiar? ¿Cómo deberían empezar para poder contemplar todo esto? Depende mucho, porque hay personas que yo he visto que son UX y son periodistas y no saben diseñar nada, pero Ok, saben de experiencia de usuario ok, ok. porque se centran en estudiar al usuario, en comprender un problema, cómo un producto digital puede solucionar, que una persona, no sé, pasa horas en el banco y resultó que diseñamos que el banco ahora sea digital para que la persona no tenga que ir al banco a hacer un depósito, por decirte algo. Pienso que si sientes que tienes talento para la parte gráfica, sí puedes empezar por la parte de diseño gráfico. O sea, no te podría decir que, mira, si tú eres diseño gráfico vas a ser un excelente UX. He visto diseñadores gráficos que no saben nada de experiencia de usuario y hacen pantallas que se ven muy bellas, pero a lo mejor no son nada intuitivas. Ponen un botón para acá abajo o ponen tipografías que no se entienden, no se leen porque no saben quiénes son sus usuarios principales. A lo mejor es una aplicación muy bella, pero un adulto mayor no lo sabe utilizar. Entonces, en realidad, lo que podría decir es que para aprender a hacer un UX tienes que saber los fundamentos. Ayuda a saber los fundamentos del diseño gráfico, sí. Cómo se maneja una paleta de colores, hablar de jerarquía, manejar herramientas de diseño ayuda un montón, obviamente te da una gran ventaja. También entender los fundamentos del UX, qué es un usuario, cómo hacer un test de usabilidad, las metodologías que nosotros aplicamos como Design Thinking, Double Diamond, todos esos son fundamentos. Hoy en día todavía el UX, sí, como lo mencionaste, no es una carrera en la universidad. Yo digo que para mí, en mi opinión, es una ventaja que hay demasiada información afuera. Mucha gente que es creadora de contenido, tanto en español como en inglés, que comparte su conocimiento y hoy en día creo que tenemos la ventaja de que podemos ser autodidactas y aprender por nuestra cuenta. Pero siempre me pasa que me llegan los streams, ¿por dónde empiezo? ¿Tienes un roadmap y esto? Lo que les puedo decir, aprendan los fundamentos del diseño gráfico, del diseño UX, o sea, hay cursos, por ejemplo, en Coursera de Google que te enseñan los fundamentos, que es accesibilidad también. Si te quieres ir por la parte más visual, aprendan de Atomic Design. Si son desarrolladores que quieren irse más por la parte de front, como les digo, Atomic Design es básico para ustedes, es importante que lo sepan. Por ahí los fundamentos y también saber a qué especialidad se quieren ir a futuro y eso va a depender de lo que a ustedes les gusten. Hay personas como yo que siento que sí, me puede gustar aprender un poco de código, pero no siento que sea mi especialidad, no me voy a ir por ese lado. Digo que se vayan por las áreas que ustedes se sientan y se identifiquen más o se afinen más. Después hacer research, que es la parte más de investigación, buenas prácticas. Creo que sí o sí aprendan de inteligencia artificial, por favor. Aprendan de ella, la IA va a ser una ventaja en su momento. Aprendan inglés, sí o sí. O sea, el inglés en esta área es algo que te puede hacer excluyente en tus procesos de postulaciones hacia otras empresas. El que sabe inglés va a tener una ventaja enorme, enorme, enorme sobre otra persona que podrás tener mucho conocimiento, pero si no se sabe comunicar con un cliente de repente que sea americano o incluso de trabajar con un equipo que muchas veces pasa con indios, te pierdes, pues. Y no va a valer nada que seas un cerebrito si no te sabes comunicar. Lo digo por experiencia propia. A mí me cuesta mucho el inglés, por ejemplo. Sí o sí, métanle mucho al inglés. O sea, hace la diferencia totalmente. Genial, genial, Ana. Oye, y justamente hablando de la inteligencia artificial, pero orientada al UX, ¿cómo crees que podría la gente, una vez que ya sepa todas las bases, los fundamentos y está trabajando, y cómo va evolucionando hoy en día la tecnología, cómo crees que podrían sobrevivir en este mundo de la AI? Porque conocemos muchas plataformas, como tú bien lo nombraste, y que prácticamente
con una imagen ya te generan el código o viceversa. Con el código te pueden estar generando tal vez una UX linda, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podrían sobrevivir a esto para no tener ese temor de que va a venir la inteligencia artificial y en vez de contratarme a mí van a usar una herramienta? Aprendan a usarla sí o sí. O sea, es aprender a usarla. Es como, ya, si ya yo aprendí a hacer un login, por decirte algo. La IA, a lo mejor a ti te tomó una hora hacerlo, porque entre que lo haces, lo armas y todo, la IA se tarda un minuto, una cosa así. Y ahí vemos una enorme diferencia en tiempo. Una vez que ya tú sabes cómo funciona y cómo crear un login en este caso, cuando le preguntes a la IA cómo generar un login y la IA te genere uno que esté medianamente funcional, igual tú vas a necesitar meterle mano porque a lo mejor no te lo hace con las proporciones correctas, o bien sí te lo hace con proporciones correctas, pero la librería que utiliza la inteligencia artificial no es la adecuada para tu plataforma. Entonces igual vas a tener que meterle mano a la interfaz para modificarla y hacerla, refinarla, por así decirlo, para que tú puedas consumir eso. Y obviamente ahí a lo mejor sigue siendo menor el tiempo que tú tengas que retocar lo que te haga la IA versus si tú lo hicieras de cero. Entonces ahí es ser astutos, más que nada en qué puntos de mi proceso de diseño yo puedo aplicar inteligencia artificial para yo ser más ágil y poderme preocupar de otras cosas que sean más importantes que la IA no va a poder hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un test de usabilidad, la IA me puede ayudar a redactar un guión más rápido que yo sentarme a escribir un guión de cero. Obviamente escribiendo un prompt y eso, aprendan de prompts, aprendan a crear prompts bien para que se les haga. No va, o sea, una persona que copie y pegue lo que haga la IA, no, o sea, va a estar muerto porque la IA te va a generar información de manera sesgada y con poco contexto. Entonces es algo que tú tienes que saber entrenar muy bien para que ella te dé lo más cercano a lo que tú necesitas y tú sí o sí lo vas a tener que adaptar al foco principal por el que tú estás recorriendo eso. Entonces aprendan a utilizar esta IA, por eso es importante que aprendan los fundamentos, porque si entienden cómo funciona esto, cómo retocar esta interfaz, cómo retocar una imagen, ya hoy en día hago imágenes también con IA y quedan bellas. Mis cartas de UX Ana son todas hechas con IA. Pero obviamente hay cosas que me sale, qué sé yo, un dedo de más en un ojo, cosas así. Si yo no tengo el conocimiento de utilizar Photoshop, que eso es parte de los fundamentos que uno debe tener, eso no me serviría. Súper, Ana. Entonces, vamos a pasar al siguiente tópico, que es una pregunta que les estoy haciendo a los invitados en esta segunda temporada y es prácticamente, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? Ahorra en dólares. Coño. Creo que le diría que sea paciente, porque uno muchas veces pierde la paciencia y se frustra muchísimo cuando uno quiere ser mejor. Sobre todo con este famoso síndrome del impostor, yo sufro muchísimo de eso. Siempre estoy cuestionando, ¿será que está bien? O yo no diseño tan bien. Es como calma y confía en tu talento, en tu proceso y en tu conocimiento. O sea, está bien equivocarse. Uno cuando es senior es porque se ha equivocado 1000 veces. Entonces primero creo me diría que ten calma y disfruta tu proceso. Todo va a salir como tiene que salir. Sí le diría que no sea tan peleona. Ok. Le diría, no seas tan peleona, hay que ser un poquito más política. Como que me habría gustado que alguien me diera ese consejo, porque antes yo era muy de enfrentar a los demás equipos. Y por eso entendí como que ya, no puedo ser así, no saco nada con ser así. Yo tuve un product owner que me enseñó a ser política y ya entendí por qué los product owners son así ya. Ok, es por estas razones que uno debe ser así. Entonces, ser más paciente y no tan peleona quizás, como aprender a escuchar a los demás. Ok, súper. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de Dev Locos. Prácticamente son 5 preguntas y bueno, ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como diseñadora de UX y qué hiciste con él? Me compré un teléfono, Eso fue una de las primeras cosas que yo hice aquí cuando llegué en Chile. Me voy a comprar un celular nuevo. Eso fue lo primero de las primeras cosas que me compré, recuerdo. Y después fue el PlayStation. Ah, súper, chévere. ¿Alguna vez has cometido un error tan grande de diseño o experiencia de usuario que te hizo reconsiderar tu carrera? No, realmente no. Sí me pasó algo muy vergonzoso, pero no fue siendo UX. Me pasó cuando trabajaba en diseño gráfico en Venezuela, en una agencia, había una empresa que se llama Asovergo. Ok. Y todos en la empresa nos reíamos del nombre, decíamos, se llama Soverga, cosas así. Y yo cuando mandé las propuestas del logo, porque había que hacer un logo, Se te fue la...
Escribí en el nombre del archivo, no fue en el logo, pero en el nombre del archivo a su verga. Y le llegó eso al cliente y el cliente se enojó horrible con eso así. Me metió en un problema espantoso así. Tuve que pedir disculpas, pero lean antes de mandar correos, lo que le puedo decir. Ok, ok. Genial, vamos con la tercera. Si solo pudieras diseñar en una herramienta por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Podría decir Figma, pero me da miedo decir Figma porque si el día de mañana llega una mejor herramienta, voy a decir no, me quedé atrás. Entonces, por ahora puedo decir Figma, pero lo digo con miedo en este caso. Todo lo hago con Figma. Sabes que yo conocí Figma después. Yo primero encontré lo que es Sketch. Debes conocer Sketch. Empezaste por Sketch. Lo toqué bastante tiempo Sketch en su momento porque yo aprendí mucho autoeducándome, autodidacta el tema. Y en algún momento me metí a hacer diseños de tengo que hacer una aplicación y me gustó esa parte de prototipear. Y conocí Sketch. Y fue como que wow. Y me acostumbré tanto a Sketch hasta que el día de hoy sigo teniendo archivos en Sketch que es como que voy a Sketch y ya le tengo ya los comandos, todo listo. Pero en fin, es como que me abruma aprender otra vez. Es como que no quiero. Me digo, no, 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 no. Yo soy, digo, fue mi primer Sketch, entonces yo lo llevo acá. Y inclusive lo tengo instalado. Claro que tengo una versión de estas No. pirateadas. No pirateen eso las aplicaciones, pero tengo una que en su momento me acuerdo que costaba como $100 el año. Ahora creo que se manejan por suscripción. Pero el día a día hoy es Figma. Y cómo cambió, ¿no? Porque también en su momento era XD. Y hubo una Yo empecé por competencia. XD. Mi primera herramienta que yo usé fue XD, no fue Figma, de hecho. Y cómo cambió todo. Y siento que Figma antes no era nada y hoy es todo. O sea, Sí. se los comió esos dos. Porque creo que XD hasta desapareció, ¿no? No, todavía sigue funcionando. ¿Sí? No, sí, hay gente que todavía utiliza Adobe XD, sí lo he visto, pero hoy en día, como bien dice, la herramienta que manda en prototipado es Figma y Figma está haciendo todo lo posible para mantenerse así, pero igual yo siempre digo, no es bueno casarse con una herramienta realmente, porque Sí. siempre van a ser por ahí, alguien encuentra una necesidad y digo, esto puede ser una oportunidad, y así como Figma nació, porque Adobe XD, Adobe y Sketch eran primero. Y eran Y un día Figma arroyo. nació y Figma fue un poco más astuto. Supo invertir en su comunidad y Figma empezó a crecer, a crecer, a crecer y la gente se fue más por Figma. Temas económicos, funcionalidades, un montón de cosas y sigue evolucionando. Adobe XD se quedó atrás, tristemente. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta. Si pudieras eliminar una tendencia de diseño que consideras dañina o innecesaria, ¿cuál sería y por qué? Tendencia de diseño. Algo que tú creas que hacen y no deben hacer. Y lo ves mucho. Chicos, decir que hablen con sus devs, cuando hablan con los devs. Insisto que eso es el error que todos los diseñadores cometemos. Yo me incluyo, lo hacía también, ya no lo hago tanto. El bendito ego del diseñador. Esa cuestión de que le impongas al dev, esto es así, porque es así, y el dev te está tratando de dar su opinión por algo, te da su opinión. O sea, a lo mejor realmente es algo difícil de implementar en ese momento y te quiere dar otra idea. No, hay muchos diseñadores que les encanta imponer su idea y es como, no, tú Lo solo haces y tienes lo que haces. desarrolla y tú ves cómo lo haces y ese es problema tuyo. Y es como, no, loco, sé consciente de que él también tiene limitaciones en tiempo, tiene que, no sé, mantener la aplicación también y de paso tiene que poner tu bendito borde degradado en tu botón. Tú no sabes que eso no es como ponerle una propiedad en CSS y ya, no es así. Genial, genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el diseño de otra persona? Pero aquí en Lo que más te haya sorprendido. Es como que te hayan pasado un diseño o hayas trabajado conjuntamente con otra persona y es como que una te vez haya heredé chocado. un Figma de un diseñador que no sabía manejar Figma. Y tú lo veías a simple vista y se veía bien el diseño. Pero cuando yo intenté modificar algo, había una cantidad absurda de capas ahí. Pero la cantidad más absurda de capas que yo digo, ¿cómo este loco estuvo 2 años trabajando aquí sin saber manejar Figma? Es que creo que jamás en mi vida había visto un Figma tan horrible de modificar como ese. Es que había una cantidad de capas con autolayado, sin autolayado, Yo cosas. creo que eso de las capas es súper importante, ¿no? Y sácame de la duda, porque yo como desarrollador muchas veces he tocado Figma y Sketch, como te lo nombré antes, era como que copy, o sea, no llevo un orden, pero porque no me dedico al 100 a eso, pero sé que tal vez para una persona que está al 100 todos los días en trabajando con estas herramientas debe llevar un orden, porque puede ser que un día, hay muchas veces que yo he hablado con los diseñadores, le he dicho, oye, no puedo exportar esto, no, ya te lo agrupo. O sea, es como que viene de ahí, ¿no?
Sí, es porque un tema de que nosotros los diseñadores cuando partimos no nos acostumbramos a veces o nos cuesta entender un poquito el uso avanzado del prototipado, por ejemplo en Figma, que todo se hace con AutoLayout y es muy parecido a lo que los devs hoy en día utilizan, olvida el nombre específicamente, que utilizan los roll y los call, que todo es con cajas. Figma Sí. funciona igual, el AutoLayout funciona exactamente igual, el grid, exactamente. Entonces, eso equivale a que hay un proceso de aprendizaje y hay algunos diseñadores que somos flojos y si queremos hacer un diseño rápido, ya lo voy a montar así, quede como quede, agrupado, desagrupado, sin variables y eso, y uno tiende a partir cuando comienza en esto, lo hace así un poco a los golpes. Wow. Pero es un tema también de uno dedicarse a aprender, a acostumbrarse a utilizar, por ejemplo, en este AutoLayout. Hoy en día yo hago todo con AutoLayout. Todavía me cuesta nombrar las capas. Eso sí, o sea, hay frame de 500, con 500 números ahí. Gracias a Dios ahora Figma implementó la inteligencia artificial que te renombra las capas y bueno, así eso ayuda a organizar un poco, pues. Pero es un tema de ser ordenado. También algunas veces hay gente que dice que eso también te habla del señorito y de la persona, el ordenar, pero también depende un poco de la especialidad. Hay UX que les cuesta manejar Figma, pero hacen el diseño y quedó. Pero hay UIs que entienden la importancia de las capas, porque a lo mejor para el traspaso del dev es mucho más fácil ubicar las cosas, exportar los recursos que necesita. Y ese rol, porque por experiencia y porque conoce cómo funciona ese traspaso, sabe que eso es importante, pues. Entonces es un skill que todos deberíamos tener, pero es un poco de flojera y también tiene que ver un poco la especialidad también y también la personalidad de la persona, de si es ordenado o no. Súper, súper, Ana. Oye, bueno, chévere, chévere. Vamos ya terminando. Por último, me gustaría que nos des un consejo para la gente que nos está viendo o nos está escuchando y quieren entrar al mundo del diseño y de la UX. Un último consejo. Yo diría que sean autónomos. O sea, hay personas que les gusta pagarle a alguien para que, no sé, te dé un curso de esto, porque tener encima un mentor y a un profesor que te lo explique cuando quiera. Pero la verdad es que, como les decía en un principio, esto es una carrera que se puede aprender de manera autónoma. Hoy en día hay muchos creadores de contenido que han explicado muchas maneras de aprender UX. Está ChatGPT, que tú le puedes setear y decirle, oye, mira, conviértete en un experto de UX y cómo harías un plan o un roadmap para yo aprender de UX y te va a lanzar un roadmap. Y estoy segura que te va a dar las bases para tú saber dónde empezar. O sea, de manera autónoma lo puedes hacer. Hay gente que prefiere, bueno, pagar un curso o tener un mentor que te vaya diciendo también, oye, mira, mentor, hice todos estos cursos, ¿qué otra cosa me hace falta? Mira, también te recomiendo hacer estas otras cosas e ir como centrándote, pues. O sea, sean bastante autónomos en ese aspecto. O sea, sin miedo y postulen también un poco sin miedo a los puestos laborales, que yo sé que no es fácil, pero tarde o temprano sale una oportunidad. Busquen siempre, como tú dices, dar un poquito más. ¿Cuál es ese plus? Por ejemplo, a mí me preguntan en mis entrevistas, ¿cuál es tu valor añadido? Es que yo digo, soy un rol generalista. Yo sé diseñar interfaces, pero también me preocupo por el UX. O, por ejemplo, yo puedo decir, sé diseñar, pero también me manejo bien con el idioma inglés y manejo todas estas metodologías y así he hecho traspasos. Como que siempre traten de hablar ese un poquito más de ustedes, porque diseñar cualquiera puede diseñar, pues. Pero cae en nosotros el cómo nosotros nos vendemos, por así decirlo. Claro. Súper, súper, Ana. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el 14º episodio de Dev Locos de esta segunda temporada. Por último, te quiero pedir las redes sociales donde te puede contactar la gente. En todas mis redes sociales estoy como ux.ana.rangel en Instagram, en mi canal de YouTube también como UX Ana Rangel, creo que está pegado también. El LinkedIn, Ana Rangel, o sea, todo el mundo me puede agregar. Trato de responder los mensajes, pero bueno, entre tantas cosas. También en GitHub, no tengo mucho en mi repo, pero está el repo de mi comunidad UX Core, que tenemos recursos ahí gratuitos para desarrolladores, como portafolio, proyectos open source, como la ESCOM también. Y en Twitch, como UX Ana Rangel también. Súper, Ana. Oye, bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el 14º episodio de Dev Locos. Y antes, este capítulo sale el 1 de marzo. Solo quería decir a la audiencia que muchísimas gracias porque hoy cumplimos un año desde que salió el primer capítulo. Así que estamos en el capítulo 14. Vamos grabando más de 100 que ya están agendados. Así que de verdad, muchísimas gracias a toda la audiencia. Y de verdad, otra vez, muchísimas gracias a Ana
por todo tu tiempo y para la gente que nos está viendo, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao, chao. Chao. Nos vemos.